juntos. Construyen los panteones. Bueno, empezamos entonces. Bienvenidos nuevamente todos y para los que nos están viendo la grabación también. Es en vivo. Estudio. Me llamó. La tía me llama a mí. Yo le quería preguntar porque Vamos a cerrar los micrófonos aquí para evitar interrupciones y bueno, entonces arrancamos con el estudio. La última semana, mis hermanos, hablábamos del tema de la depresión. Vimos el primer discurso de Job, cómo él expresa sus sentimientos, sus emociones, cómo él, pues, en una actitud muy humana y muy comprensible a alguien en esa situación, pues, dice muchas cosas que en algunos casos podrían sonarnos un poco complicadas, ¿verdad? Y tendemos a veces a criticar a las personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos de depresión, pero tenemos que entender que es algo normal, son emociones naturales y pues debemos ser comprensivos con eso. Hablamos de las cosas que se pueden decir, de las que no se pueden decir y cómo pues, poder trabajar un poquito y tratar de ayudar a las personas que están en esa situación. Hoy seguimos con el tema. Hoy vamos a ver cuando los amigos empiezan a hablar. Ya dejaron que Job hable, que exprese, y entonces empiezan los amigos a querer consolar a Job, pero lamentablemente vamos a ver que el efecto pues no es el que desearía. Entonces, vamos a compartir aquí algunas diapositivas. Y pues el primero que va a hablar, mis hermanos, es Elifaz. ¿Quién era Elifaz? Bueno, aquí pues en la Biblia se le describe como el tenamita. Y por el contexto y por otros pasajes entendemos que Elifaz era el de mayor edad. La costumbre de la época pues daba mucha importancia a la edad de las personas. Se consideraba que pues entre mayor edad tenía una persona pues era más sabio. Entonces se respetaba mucho el tema de quién empezaba a hablar, a quién se le daba la palabra. Al final del libro vamos a ver que interviene Eliú, por ejemplo, y él dice, bueno, como yo soy el más joven, esperé que todos hablaran y yo pues estoy hablando de último. Entonces, Elifaz era el de mayor edad, es el primero en hablar, es la representación de la sabiduría, el mayor y el más sabio. Y pues el lugar Tenam, de donde Elifaz era oriundo, pues tenía fama de ser un lugar de sabios. En Jeremías, capítulo 49, se habla de este lugar, se habla de Tenam como un lugar que tenía, pues como ya dijimos, el prestigio de tener gente pues con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Y entonces a Elifaz es al que le corresponde o el que toma la iniciativa o el que toma el derecho de hablar al principio. Aquí tengo, por ejemplo, Jeremías 49:7 dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió la sabiduría? Entonces, estamos viendo que ese pasaje pues, nos da una luz con relación a el prestigio de sabiduría que tenían los tenamitas. Y vamos a ver que Elifaz, pues realmente dice muchas cosas que son válidas. Tiene mucho conocimiento, tiene conocimiento de Dios, es un creyente de la santidad de Dios y defiende mucho la santidad de Dios. Y las cosas que él dice, pues son cosas válidas. Es una teología, podríamos decir, que no está
apartada de la realidad. Pero lamentablemente es una teología mal aplicada y ese es el problema. No es que lo que él diga no sea válido, no es que lo que él diga no sea cierto. El problema es que lo está aplicando mal y vamos a ver por qué y eso es lo que nos toca analizar en esta noche. ¿Qué pasó con Elifaz? ¿Cuál es su discurso? ¿Y por qué ese discurso no es conveniente? No debería de ser así. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Quiero pedirle a un voluntario o voluntaria que nos lea el capítulo 4, los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Ahí los tenemos en pantalla de la nueva versión internacional, si lo quieren leer ahí, o si quieren leer en otra versión que tengan de la Biblia en la mano, pues está bien. Adelante, hermanos. Voy a abrir su micrófono y leer. Esto respondió así Elifaz de Temán. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistas. Te ves golpeado y te desanimas. ¿No debiera confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Muchas gracias, hermana. Bueno, aquí Elifaz empieza en un tono un poco suave, como que queriendo ser cortés, queriendo pues no ser como muy violento de entrada, ¿verdad? Y habla como cuando uno le dice a alguien, mira, te voy a decir algo, pero no te vas a enojar, ¿verdad? Así uno empieza a preparar a las personas y después va el zarpazo. Yo tenía un jefe español y ustedes saben que los extranjeros pues notan ciertos hábitos o ciertas cosas que uno dice y uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero él decía, mire, cuando ustedes entran aquí a mi oficina y me dicen, fíjese, ya siento venir yo la mala noticia porque el fíjese, ustedes lo utilizan para, como un preámbulo para las malas noticias. Y pues algo así es lo que Elifaz empieza diciendo, ¿verdad? Le dice, tal vez no puedas aguantar, le dice que alguien se atreva a decir algo, pero yo no me puedo quedar callado, te tengo que decir lo que te voy a decir. Entonces, es una forma un poco suave, un poco cortés de empezar, pero después empieza a darle duro a Job, ¿verdad? Empieza a exhortarlo, regañarlo, redarguirlo, qué sé yo, pero en una forma ya no tan cortés ni tan delicada. Le dice, tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas de los que flaqueaban, ahora que estás en calamidad no las aguantas, te ves golpeado y te desanimas. No debieras confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable. Si analizamos las palabras de Elifaz, mis hermanos, pues le está diciendo a Job, predicás y no te convertís, ¿verdad? O sea, sos hipócrita porque te las llevabas de que eras muy fuerte, ¿verdad? Que tú dabas fortaleza a los demás y ahora con eso que te pasa te debilitas, te caes. Muy duro de su parte porque no está en la situación de Job, no sabe por lo que Job está pasando. Está viendo la situación, pero es difícil que la pueda sentir en carne propia. Entonces, hermanos, cuando nos toca, pues, tratar con gente que está en problemas de todo tipo, puede ser un duelo, puede ser
pérdida de un trabajo, de una relación, puede ser la pérdida de la salud, etcétera. Pues tenemos que empatizar con aquella persona, tenemos que tener tacto para poder hablarle. Y como vemos aquí, estamos ante un personaje muy importante, ante un personaje con mucho conocimiento, un personaje con mucha sabiduría, pero con muy poco tacto. Podríamos decir que este Elifaz aquí es el equivalente a ¿qué? Billy Graham, que viene, ¿verdad?, a dar un consejo, alguien que sabemos que sabe mucho, que pues tiene mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos a oír qué es lo que dice, pero lamentablemente este personaje tiene conocimiento, tiene una teología, eh, pues respeta y cree mucho en la santidad de Dios, pero no tiene tacto, no tiene amor, no habla con amor. Y cuando no hablamos con amor, mis hermanos, tendemos a equivocarnos. Ante una persona en crisis, ante una persona que está pasando por una situación difícil, no cabe la lógica. No podemos hablarle con lógica, no podemos hablarle usando mucho razonamiento. Sobre todo tenemos que hablar con amor, sobre todo tenemos que decir palabras que consuelen. No es que no se puedan decir las cosas. A veces es necesario decir ciertas cosas, pero hay que buscar el lugar adecuado, hay que buscar el momento adecuado y hay que buscar las palabras adecuadas. No apresurarnos a hablar. Es importante escuchar un 80% y hablar tal vez el 20%, pero primero entender, tratar de entender a la persona, tratar de entender lo que está sintiendo, tratar de entender por lo que está pasando y pues evitar hablar lo más posible y si hablamos, pues hacerlo con amor. Aquí, pues vimos que el discurso de Elifaz empieza a degenerar en ataques personales, ¿verdad? Hay una alabanza, Job, ¿verdad? Tú que consolabas, tú que fortalecías, ¿verdad? Pero después viene el reproche. Tú eres incapaz, ¿verdad? De resolver tu situación. Te aconsejaste a otros, quisiste alentar a otros, pero eres incapaz de resolver lo suyo. Eso es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Elifaz hace las afirmaciones, ¿verdad? De la razón, según él, del sufrimiento humano. Le anima a buscar a Dios, el cual es bueno y hace maravillas a los que se humillan y se apartan del mal. Eso es cierto. Lo que dice Elifaz, insistimos, mis hermanos, es cierto. La mayoría de las cosas que él está diciendo son verdades, son realidades, pero están mal aplicadas. Y eso es algo muy común y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en nuestras actitudes y en nuestra relación con los demás, porque podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos pues estar muy seguros de lo que creemos y de lo que decimos, pero sobre todo, mis hermanos, nuestras palabras, si queremos ser de consuelo, tienen que ser palabras de amor. Hay un dicho por ahí que dice, abrázame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Que a veces cuando uno se siente mal, uno mismo sabe que ha hecho las cosas mal, tal vez uno sabe que está pasando problemas por su propia culpa, pero lo que menos quiere es que los demás se lo estén echando en cara, ¿verdad? Que se lo estén achacando. Uno solo quiere sentirse apoyado, recibir consuelo, saber que las personas que están con uno lo aprecian y lo valoran. Y las cosas no se dicen con mala intención. Ya hablamos anteriormente que los amigos de Job llegaron, hicieron viajes desde lejos,
se fueron a sentar con él en el basurero, entre las cenizas, en el mal olor, no se fueron a un hotel, no lo llamaron por teléfono, estaban ahí presentes y tenían un deseo real de ayudarlo. Y tenían una teología correcta, especialmente el Elifaz, que era el más sabio. Muy correcta su teología, pero muy mal aplicada, porque está haciendo un prejuicio, está prejuzgando a Job. Eso es algo en lo que caemos con mucha facilidad. Caemos fácil en los prejuicios y cuando prejuzgamos a las personas cometemos generalmente errores. No debemos de juzgar a las personas por su apariencia o por algunas actitudes que tienen o por su forma de pensar. El hecho de que no piensen igual que nosotros no significa forzosamente que sean malas personas o que estén equivocados. Entonces no podemos prejuzgar o rechazar a las personas por eso. Hay un anuncio de Coca-Cola, a lo mejor se los mando al grupo después, no para hacerle publicidad a la bebida gaseosa, sino que ilustra muy bien el tema de los prejuicios, porque hacen un estudio en donde en un salón pues se encierran a ciertas personas y les enseñan fotografías de otras personas y con base en la fotografía les dicen quién cree usted que es esta persona. Entonces dicen, pues este debe ser un delincuente, ¿verdad? Porque está todo tatuado y lleno de joyas y me imagino que debe ser algún ladrón. Y aparece una señora ya mayor, esa viejita ya no puede ni con su alma, ¿verdad? De plano que solo se dedica a leer porque ya está muy anciana. Y así van dando su opinión con ver las fotografías. Después aparecen las personas ya en vivo y es todo lo contrario de lo que, pues, de cómo las habían descrito. Entonces eso pasa mucho, juzgamos a las personas por su apariencia, muchas veces a los hermanos o a los que nos visitan en la iglesia, ¿verdad? Tendemos a juzgarlos y llegar a entrar un muchacho tatuado a nuestra iglesia, pues probablemente nos empezamos a apartar, ¿verdad? Porque creemos que es un marero y a lo mejor es alguien que está buscando acercarse al Señor y que tal vez ha tenido un pasado un poquito complicado. Entonces, no debemos prejuzgar a las personas, mis hermanos, sino tratar de conocerlos antes. Hay que conocer a las personas antes de juzgarlas. A veces las mujeres especialmente dicen, no, es que yo tengo un sexto sentido y yo sé que cuando una persona me cae mal es porque algo tiene, ¿verdad? Y no me da buena espina. Entonces, puede ser que tengan razón en algún caso, pero generalmente no se debe caer en eso, sino que pues, primero hay que conocer, tratar a las personas antes de prejuzgarlas. Aquí, los amigos de Job lo están prejuzgando, están dando por sentado de que es un pecado, porque como la teología de ellos dicen que al pecador le va mal, entonces a Job le está yendo mal porque pecó, algo hizo, ¿verdad? Y podemos caer nosotros en eso cuando a alguien no le salen las cosas bien, ¿verdad? O cuando está teniendo problemas, pues tendemos a pensar, algo de derecho, algo debe estar pagando. Y eso no es adecuado, mis hermanos, porque sí es cierto, lo mencionamos anteriormente, muchos de los problemas que nosotros mismos tenemos, pues nosotros mismos los provocamos por nuestros errores, por nuestras decisiones, buenas o malas. El lugar en donde estamos ahorita, si lo analizamos, es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. Si tomamos buenas decisiones, pues estamos en un buen lugar. Si tomamos malas decisiones, pues probablemente no estemos en el lugar que queremos. Eso funciona así, pero el problema es generalizar. No siempre a las personas les va mal porque están en pecado, porque están haciendo las cosas mal. Pues el Señor en su soberanía permite muchas cosas y muchas veces pues disciplina indudablemente, pero otras cosas, otras veces pues, simplemente le permite ciertas pruebas, como en el caso de Job. Es importante recalcar lo que dice el libro de Job,
en su primer capítulo, en el capítulo 1, creo que es el versículo 8. Vamos a ver, aquí tenemos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto era Job. Sin embargo, vemos que el concepto de Elifaz y de Bildad y de Zofar pues es muy diferente. Ellos, obviamente, no están leyendo esta introducción que hace el autor, por un lado, y lo que Dios le dice a Satanás, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 2, otra vez, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? No había una causa para que el Señor permitiera esto, no había una razón, pero el concepto de Elifaz y de los demás amigos es diferente. Es que sí hay una causa, que sí hay un pecado. Entonces, en lugar de consolar a Job, van y lo hacen sentir peor de lo que ya se siente. Elifaz aquí le hace las afirmaciones de la teología del sufrimiento que prevalecía en aquella época y que aún continúa hasta nuestros días. En la época de Jesús, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando está el ciego Bartimeo, que le dicen los discípulos de Jesús: ¿quién pecó? ¿Por qué este es ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Quién fue el que pecó? El concepto que le estaba yendo mal, que era ciego, que había nacido así por un pecado. Y Jesús les aclara: no, ninguno pecó, es simplemente él nació ciego para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿verdad? Y ahí él decide sanar. Y así hay muchos ejemplos. Pero aún en nuestros días tendemos a pensar eso, tendemos a pensar que la gente sufre o que la gente le va mal por su pecado, y que los que prosperan son los que están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como están haciendo la voluntad de Dios, están prosperando. Y pues en la práctica vemos que no es así. Hay mucha gente próspera que ha hecho fortunas explotando a los demás, y que en teoría viven una vida de éxito, ¿verdad? Pero no es así. Ahora, vamos a ver más adelante también que se cuestiona la justicia de Dios. El mismo Job cuestiona la justicia de Dios. Pero el Señor es un Dios justo. Creemos que es un Dios justo, que en algún momento su justicia se revela. Puede ser que se manifieste en este mundo, puede ser que se manifieste en la eternidad, pero de que la justicia del Señor se cumple, se cumple. Y eso es lo que pues tenemos que tomar en cuenta. Sigue hablando en los siguientes versículos, ¿verdad? Elifaz, en el 7 al 11, podemos leerlo ahí. No vamos a leer todo el pasaje, mis hermanos, los 2 capítulos. Ya dijimos que no podemos ir versículo por versículo porque nos tomaría mucho tiempo. Por eso les pedí ahí en el chat que adelanten ustedes la lectura de lo que vamos viendo para que tengamos más elementos. Pero aquí del 7 al 11 dice: oh, que fuera aquella noche, perdón, este es el capítulo 3, es el capítulo 4, del 7 al 11, dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciega, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira serán consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Tomemos en cuenta que este es
este es un libro poético, ¿verdad? Entonces hay mucha poesía en esto. Pero lo que está diciendo Elifaz, por ejemplo, en el versículo 7, dice que inocente se ha perdido. En la Nueva Versión Internacional dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha estudiado la gente íntegra? Y eso, pues, obviamente no es algo real. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Abel era inocente y murió. Muchos justos, ¿verdad? José, mismo José, Daniel, incluso Jesucristo siendo inocente, fue crucificado, murió, resucitó obviamente, pero a lo que vamos es que la teología aquí de este personaje tan sabio está simplemente mal aplicada. La persona que está en iniquidad y siembra amargura la va a cosechar. Y Elifaz insinúa que Job necesita corrección en vez de justificación. Tiene que corregir el camino, tiene que restaurarse, tiene que arrepentirse, es lo que está diciendo aquí este personaje. Y algo que trata de añadir fuerza a sus argumentos es que se basa en una experiencia personal. Si leemos los versículos del 12 en adelante, dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Él está queriendo justificar su teología, lo que dice con su experiencia personal, y relata un sueño, una pesadilla prácticamente que él tuvo, en donde un personaje, un fantasma, como él mismo lo menciona, se le presenta, ¿verdad? Entonces, este fantasma le habla de la santidad de Dios, o hace un contraste entre la santidad de Dios y la imperfección del ser humano. Recordemos que en aquella época, mis hermanos, del Antiguo Testamento, pues las visiones, los sueños eran, pues, no eran algo raro. Tenemos a José, ¿verdad? Que tuvo sueños, José el soñador. José, el esposo de María también, pues recibió una visión en sueños, Salomón, Daniel, bueno, tanta gente que tenía revelaciones del Señor en sueños. Pero es complicado cuando nosotros confundimos, ¿verdad? Algunas experiencias que tenemos, algunas cosas que nos pasan. Hoy tenemos la revelación del Señor en las Escrituras, ¿verdad? En teoría no necesitamos sueños para saber lo que el Señor dice en su palabra. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿verdad? De usar esto, bueno, es que tuve un sueño, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo. Podemos caer en equivocaciones. Creo que es Jeremías, donde dice que el corazón del hombre es engañoso. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿verdad? Y pues querer dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por una experiencia ahí rara que tuvimos y con base en eso querer exhortar a los demás, pues es arriesgado, es peligroso, podemos caer en error. Y lo que le está pasando aquí a Elifaz, pues él ni siquiera está seguro pues que quien se le apareció sea una figura divina. A lo mejor el mismo Satanás lo está incitando para que torture más al pobre Job. Entonces otro de los errores que comete Elifaz y de lo que estamos expuestos nosotros también a fallar. El hombre, dice aquí, es impuro y pecaminoso, y
Y aquí, como dijimos, pues es posible que el espíritu que le habló fuera el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz, queriendo torturar más al pobre Job. ¿Qué recomendaciones son las que Elifaz le da a Job? Pues a la luz de su teología, ¿verdad? Si uno sufre es porque el pecado reina en su vida. Dice, yo buscaría a Dios, yo en tu caso haría esto, yo comentaría él mi causa, pero a veces hacemos ese tipo de recomendaciones, de apreciaciones, pero nosotros no estamos en el lugar del otro, ¿verdad? Si yo fuera, si yo fuera vos haría esto, sí, pero no eres, no estás en mi lugar, entonces no puedes saber lo que yo siento o cómo la estoy pasando. Yo buscaría a Dios y encomendaría en mi causa. Una vez más, no le está diciendo cosas sin sentido, no le está diciendo cosas equivocadas, pero las está aplicando equivocadamente. Porque claro, tenemos que buscar a Dios. La Biblia habla de que busquemos a Dios, y cuando estamos en circunstancias difíciles, pues tenemos que buscarlo. Pero lo que le está diciendo es arrepiéntete y vuélvete a Dios, y entonces Dios te va a devolver todo lo que te quitó. Entonces, eso es, Satanás es el que está induciendo a Elifaz a que le diga ese tipo de cosas, porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás le está diciendo a Dios, Job te adora, te alaba por todo lo que le das. Entonces, si él reconoce que tiene que hacer las cosas bien para que le sigas dando, entonces prácticamente le va a estar dando la razón a Satanás, ¿no? Pero Job sabe que él no ha hecho las cosas mal, y entonces él pues no cae en la trampa. Otro consejo mal aplicado aquí en 5:17 dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Otra vez Elifaz está partiendo de la base de que Job ha pecado y que tiene que ser disciplinado. Otra verdad mal aplicada, es cierto, el Señor disciplina. En Santiago lo vemos, dice, bienaventurados cuando atraviesen por diferentes pruebas, ¿verdad? Dice Santiago. Es correcto, las pruebas nos fortalecen, nos ayudan, pero aquí Jehová no está castigando a Job, porque Job no ha hecho nada. Y además el Señor, hay que entender la diferencia entre castigo y disciplina, ¿verdad? Dios castiga el pecado, pero a sus hijos los disciplina. Pero en este caso no hay castigo, no hay pecado, no hay disciplina, simplemente es que esta gente no entiende por lo que Job está pasando. Entonces la pregunta que podría venir a nosotros, que podríamos discutir en esta noche, pero pues no tenemos mucho tiempo, pero ¿será el sufrimiento castigo de Dios? ¿Será que esta pandemia, por ejemplo, es un castigo de Dios por el pecado de la humanidad? ¿Será que en todos los casos, cuando pasamos por algo malo, el Señor nos está castigando, nos está disciplinando? Es para que lo pensemos, es para que lo pensemos. Como dijimos, sí es cierto, el Señor disciplina, sí es cierto, cosechamos de lo que sembramos, sí es cierto, si hacemos las cosas mal, pues tarde o temprano nos va a ir mal, pero no necesariamente es una regla general y se repite así, y sobre todo no debemos aplicarla para juzgar a los demás. Nosotros sabemos cómo nos manejamos, nosotros sabemos que si algo malo nos está pasando, sabemos si es porque hicimos algo malo, porque tomamos una mala decisión, o simplemente sabemos que es porque las cosas pues, no siempre salen como queremos y confiamos en el Señor que nos van a salir bien. Pero una cosa es que nosotros lo sepamos y otra cosa es que alguien esté ahí achacándonos y diciendo las cosas. Y no es con mala intención. Yo en lo personal he pasado por situaciones de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando
perdí mi trabajo de más de 20 años donde había estado y de la noche a la mañana vendieron la empresa y me quedé sin trabajo. No faltó quien muy cercano y tal vez con ganas de ayudarme me dijo, es que eso te pasó por orgulloso. Se te habían subido los humos, ¿verdad? Entonces estabas muy orgulloso y entonces por eso el Señor te quitó el trabajo para trabajar y que no seas tan presumido. Entonces, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero duele mucho que se lo digan a uno cuando uno está pasando por una situación difícil. Entonces, hermanos, lo más importante al tratar de consolar a los demás es el amor. Tenemos que hacer las cosas con amor. Puede ser que tengamos la teoría correcta, puede ser que tengamos la teología correcta, puede ser que sepamos mucho, puede ser que estemos aplicando la Biblia al pie de la letra, pero si no lo hacemos con amor, pues seguramente fallamos. Recordemos las palabras de Jesús. Cuando se recuerdan ustedes, cuando llegó aquel experto de la ley a ponerle una trampa y le dice, bueno, dinos cuál mandamiento es el más importante. Y conocemos el contexto, ¿verdad? Los judíos de la Torá, de la ley de Moisés, del Pentateuco, habían sacado 613 mandamientos. 365 de las cosas que no se podían hacer, uno para cada día del año, y 248 de las cosas que sí se podían hacer. Y se lo sabían de memoria. Y entonces, para un experto de la ley, para un fariseo, era orgullo saber que conocían los 613 mandamientos y que según ellos los cumplían, ¿verdad? Y el que no los conocía, pues era un iletrado, como le dijeron a Pedro. No era que fuera un analfabeto, sino simplemente el que no conocía los 613 mandamientos, pues era un iletrado. Y entonces este experto de la ley va con Jesús y le dice, ¿cuál de los 613 es el más importante? Es lo que él le quería decir y lo quiso poner a prueba. Jesús le contesta con mucha solvencia y con mucha seguridad. El primero y más importante es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y por sobre todas las cosas. Ese es el más importante. Y el segundo no es menos importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos, le dijo, dependen toda la ley y los profetas. Ni siquiera le dijo, depende la Torá, ¿verdad? Donde habían sacado los 613 mandamientos. No, toda la ley, o sea, toda la Torá y los profetas. O sea, todas las escrituras se encierran en eso. Y eso tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Las escrituras son un mensaje de amor, revelan el amor de Dios y nos invitan a leerlas con amor. En esa parte sí, yo le doy la razón a nuestro compatriota, ¿verdad? El hermano Ricardo Arjona, en su canción esta de Verbo no sustantivo, dice, hermano, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Si lo que ahí dice se resume en 4 letras, amor, ¿verdad? Anda, ve y practícalo, dice. Entonces, pues así nos ve el mundo, ¿verdad? Así nos ven los de fuera, así nos ven los inconversos. ¿Para qué vamos a leer y estar leyendo tanto la Biblia si no practicamos el amor, si no hacemos las cosas con amor? Entonces, tenemos que amar a los demás. Y estos errores de los amigos de Job, mis hermanos, hay en el libro de Job 33 capítulos de teología mal aplicada. No teología equivocada, teología mal aplicada, mal entendida. Y hermanos, nosotros tenemos que tener la humildad para saber que podemos caer en eso. No debemos considerarnos los dueños de la verdad. Es que yo conozco de las escrituras, yo sé, o mi iglesia, mi denominación, tiene la doctrina correcta y es la única y todos los demás están equivocados. Y a mí me alegra mucho que en este chat hay personas de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Tengo entendido que también incluso hay católicos aquí con nosotros. Y nos une el anhelo de conocer la palabra del Señor, de estudiar la Biblia. Y eso es bueno, es importante. Yo creo que como cristianos es importante dejar de pelear entre nosotros. Es una señal de orgullo, de prepotencia, de legalismo, como en el caso de Elifaz. Elifaz era un legalista, él conocía
al Señor, tenía una buena teología, pero el error de él es creer que él era el dueño de la verdad y que lo que él pensaba era la ley. Como dice aquella canción, ¿verdad? Mi palabra es la ley. Eso creía Elifaz y eso creemos a veces nosotros. Entonces entramos en discusiones estériles con otros hermanos de nuestra misma fe, ¿verdad? O sea, hay tantas denominaciones y nos entra el celo denominacional, ¿verdad? Y rechazamos a los otros hermanos, aunque sean cristianos evangélicos, ¿verdad? Porque no piensan como nosotros, porque tienen una doctrina un poquito diferente. Entonces, vivamos nuestra declaración de fe, la doctrina de nuestra iglesia, vivamos de acuerdo a ella, pero dejemos en paz a los demás. Respetemos lo que los demás creen. Si creemos que la salvación se pierde o no se pierde, si somos premileniaristas, mileniaristas, postmileniaristas, o si creemos que los dones están vigentes o no están vigentes, vivamos de acuerdo a eso y dejemos en paz a los demás. Y no nos metamos a discutir con otros y a tener discusiones estériles, porque eso lo único que hacemos es dar mal testimonio. Y entonces los no creyentes, pues, se ríen de nosotros y menos van a querer aceptar lo que nosotros les digamos cuando nos ven en riñas entre nosotros. A mí me da, no sé, tristeza ver en Facebook o en las redes sociales, ¿verdad?, los ataques entre los cristianos. No hay pastor al que no ataque, ¿verdad? Si un pastor empieza a tener un ministerio próspero, rápido, que sí, que ese está haciendo pisto, que ese de plano que se está enriqueciendo, que está jugando con la fe de los demás. Si un cantante tiene éxito, sí, que ese ya es del mundano, es homosexual, y nos atacamos entre nosotros, solo porque los otros no piensan igual que nosotros o los prejuzgamos por lo que vemos y no conocemos realmente sus corazones y lo que están pensando y si se están sirviendo al Señor fielmente. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos. Dediquémonos a predicar el Evangelio, a dar buen testimonio, a vivir de acuerdo a nuestras convicciones, nuestros principios, a los que creemos y respetemos a los demás. Hay principios fundamentales que no son negociables en la fe cristiana. Entre todos los cristianos hay cosas no negociables. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo, pues en eso creemos todos los cristianos. Y como el mismo Pablo dice, esa es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Eso no es negociable. La Trinidad, el principio de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es también, todos los cristianos lo creemos, eso no es negociable. Si viene alguien a decirnos que la Trinidad no son 3, sino 4, ese cuate sí está malo hasta en matemáticas, ¿verdad? Entonces, eso sí es una herejía que tenemos que rechazar, que no puede ser. Pero otra vez, rechazamos la herejía, pero no rechazamos al hereje. Al hereje tenemos que amarlo, al pecador tenemos que amarlo, al que piensa diferente de nosotros tenemos que amarlo. Y nosotros, pues, estudiar la palabra, pedir la guianza del Espíritu, preguntar lo que tenemos dudas, estar lo más claro posible en lo que creemos y sobre todo guardarlo, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha teología, mucho estudio bíblico, pero si no cumplimos o no vivimos de acuerdo con eso, pues realmente no sirve de nada. Entonces esta es una de las enseñanzas que nos deja este capítulo del libro de Job, el cuidado que tenemos que tener con nuestra teología, con cómo la aplicamos, con cómo la interpretamos, y cómo debemos de respetar a los demás, amar a los demás. Si Job hubiera reconocido su culpa, como le propone Elifaz, para que el Señor lo bendiga, le hubiera dado la razón a Satanás, que el Señor lo bendecía, o que él le obedecía y pues estaba siguiendo sus caminos porque el Señor lo estaba bendiciendo, porque le había puesto un vallado. Entonces, en resumen, el discurso de Elifaz, o lo que Elifaz dice es que el sufrimiento de Job es la consecuencia de su pecado. La otra cosa que dice es que el hombre no tiene esperanza de presentarse puro delante de Dios. El hombre es mortal y que la tragedia no es accidental, sino retributiva o disciplinaria. Otra vez, verdades, pero mal aplicadas, distorsionadas. Dios es
trascendente. La sumisión a la voluntad de Dios traerá las bendiciones divinas. Otra vez, ¿verdad? Es cierto, son cosas ciertas, válidas, pero no en ese contexto, no en esa situación. Son falsedades mezcladas con verdades. Y esto es lo difícil de interpretar el libro de Job y lo difícil de interpretar la Biblia. Podemos interpretarla mal, podemos aplicarla mal. Y eso, mis hermanos, nada más y nada menos, es un veneno mortal. Un veneno para los que no conocen al Señor, un veneno para la predicación del Evangelio. Sobre todo, mis hermanos, debe prevalecer el amor. Hablar con amor, predicar con amor, exhortar con amor. No es que no debamos decir las cosas, hay cosas que es necesario decirlas. Hay que al pecado hay que llamarle pecado, pues, o sea, no hay de otra, pero hay que hacerlo con amor. Sobre todo pensando en que lo que nos importa es restaurar a la persona en problemas, ayudar a la persona en problemas y no ganar la discusión. Podemos tener mucha razón, podemos ganar las discusiones, podemos quedar como los grandes teólogos y los grandes conocedores de la Biblia, pero si la persona a la que estamos tratando de ayudar se pierde, pues, ¿de qué nos sirve, verdad? Bueno, de acuerdo a lo hablado, son las 8:58, ya va a empezar la cadena, entonces, respetando el tiempo, lo dejamos aquí. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pues podemos tomar algunos minutos todavía para eso. ¿Están todavía ahí, hermanos? Ya se me fueron todos. Aquí estamos. Estamos. Muy bien. Todo muy claro. No se entendió. Todo Sí, claro, hermano Walter. sí, es interesante, ¿verdad? Y realmente nos ayuda a entender y a pensar en cómo hablarle a alguien, ¿verdad? Que esté en una situación difícil, ¿verdad? Para no cometer el error de en vez de ayudarlo, que lo pongamos peor en el momento que él está pasando, ¿verdad? Entonces sí ayuda bastante. Gracias, Betty. Qué bueno. ¿Algún otro comentario o nos vamos para oír la cadena y vernos la próxima semana?